Y bueno, chat, ¿están listos para ver el horrible futuro de la humanidad? ¿Sí? Pues a darle. Ahí, bajémoslo un poquito porque está bien fuerte. Los humanos, Homo sapiens, nosotros, nuestra ¡Ah, especie. miren, una picha! Tenemos aproximadamente 300.000 años aquí. Y aunque la mayor parte de nuestro proceso e historia la tenemos relativamente clara, siempre existe la pregunta de lo que sigue. Y no hablo espiritualmente de qué pasa luego de morir. Me refiero a como especie. ¡Oh no, una Porque somos tula, chat! propensos a matarnos el uno al otro y odiarnos por diversos motivos. Pero como especie, como Por eso, chat, yo siempre soy racista, porque yo odio a la raza humana. Homo sapiens, seguimos siendo lo mismo y asimismo, como especie, estamos propensos a la evolución. Una ¿Te pichula. imaginas enterarte que en un futuro lejano nuestra especie se extinguirá o nos volveríamos una subespecie de servidumbre frente a Oh, otra no. especie? A ninguno nos gustaría. Sería un insulto para todos pensar que todo nuestro sacrificio y nuestra historia terminaría de una forma tan humillante. Pues A pesar de que a eso venimos en hoy, ese ¿no? momento nosotros ya tendríamos milenios de habernos muerto. Igual enoja la idea. De la misma forma, pensar que en un futuro lejano conquistaríamos las estrellas y galaxias nos llena de orgullo. De nuevo, aunque no estaríamos vivos para esa época. La idea de que como especie llegaremos a tanto nos enorgullece. En este video hablaremos La de humanidad eso. se va a matar sola. Hablemos de nuestra especie y lo que nos depara. Sigamos nuestro trayecto desde ahora mismo por miles, millones, billones de años en nuestra evolución como especie y recorramos juntos el futuro que nuestros ojos nunca podrán ver. Hoy hablaremos de All Tomorrow. Conche tu madre. Lo vamos a pasar bien hoy, chat. Pero les quiero comentar algo antes de esto. ¿Quieren escuchar algo sumamente interesante, si lo piensas un poco? El ser humano, ¿no? La especie humana es el primer animal, ¿no? Con suficiente sapiencia, con suficiente inteligencia para tener una sociedad desarrollada y próspera, ¿no? ¿No es curioso que somos la primera especie en la Tierra, hasta donde sabemos, en lograr eso? Y al mismo tiempo somos la primera en... ¡Ya antojaron! Por esta clase de weá voy a quitar los audios, weón. Pero al mismo tiempo somos la primera especie inteligente en la Tierra que va a morir por su propia estupidez. ¿No es curioso? Luego de miles de años en la Tierra, las ideas de visitar y conquistar nuestro hermano rojo han surgido sin parar. A pesar de tener la tecnología para hacerlo, conflictos políticos, sociales y el simple hecho de Paradójico. comodidad y amor por nuestro planeta azul han relegado este proceso. Y fue solo cuando los riesgos A ver, me dicen y los pandas y los dodos. A ver, concha tu madre, ¿tú crees que los pandas y los dodos prendieron el fuego? No, pues weón, aunque debido a que tú pienses que sí, me hace pensar si el humano realmente es una especie inteligente, weón. empezaron a mostrarse, que la decisión pasó de opcional Lo a siento, chat, me obligatoria. dio risa. Y esto fue cuando el ambiente terrestre tuvo que soportar el peso de 12.000 millones de almas industrializadas. Por décadas se esperaba que el trabajo de la colonización planetaria sería algo complicado pero relativamente rápido. Claro, eventualmente la humanidad entendió que no iba a ser así. Tomó siglos, bombardeos atmosféricos con microbios genéticamente modificados para que lentamente generen una atmósfera respirable, sacar de curso algunos cometas para la creación de océanos, preciada agua, y luego traer remanentes de la flora y fauna Cósmico. terrestre modificada para proliferar en el nuevo planeta. Y luego de cientos de años de trabajo, lento pero seguro, los colonos llegaron en naves de una sola vía. Y así, los primeros pasos en Marte fueron hechos no por astronautas, Pero sino por Elon niños Musk. descalzos en el césped Ay, no. sintético. Y por los primeros cientos de años, Marte se mantuvo prosperando, pero a la sombra de la Tierra. Pero como la historia nos ha mostrado, eventualmente la Tierra colonizada ansiará su independencia, y en el caso de Marte esto no fue la excepción. Adoptando su identidad como marcianos americanos y teniendo un planeta entero lleno de Oh, no. recursos, en contraste de la casi decrépita Tierra, era lógico pensar Perdón, que eventualmente la balanza de poder cambiaría. Y así, luego de cientos de años desde su colonización, se desató la primera guerra interplanetaria de la humanidad.
y lógicamente iba a ser contra ella misma. Uno imaginaría que un combate espacial sería entre naves magníficas, lleno de acción y heroísmo, pero esto es todo lo contrario a la realidad. La guerra entre planetas es lenta y extremadamente calculada, donde los combatientes casi nunca se veían uno al otro en el conflicto. Phobos, una luna de Marte, fue destruida y cayó como una lluvia de meteoritos al planeta, mientras que en la Tierra recibió un impacto polar que aniquiló a 1/3 de su población. Y así, por poco escapando a la extinción mutua, la gente de la Tierra y de Marte hicieron la paz, con un costo de más de 8.000 millones de almas. Y no Los se supervivientes aprendió acordaron que nada. cambios masivos eran necesarios para que algo como esto no vuelva a suceder. El problema natural era que, con el tiempo, las personas de ambos planetas se habían convertido en prácticamente nuevas especies. El Doom Pequeños marciano. cambios, ligeros, que a la larga eran notados. Y la respuesta fue crear una nueva subespecie humana, igual y mejor adaptada, tanto para la Tierra como Marte, Oh, y no. demás condiciones terraformadas. Y estos seres fueron creados con mayores cerebros y mejoría en todos los aspectos. Claro, normalmente decirle a la población que debía elegir entre El esterilización mandatoria y criar una nueva raza de seres superiores sería inaceptable. Te damos dos opciones, guachito. O te cortamos los cocos o cuidáis a este mono, weón. Elige. Pero Oh, los no. recuerdos de la guerra aún existían vívidamente Oh, no. y no hubo rechazo a la iniciativa. Y estos nuevos seres, en un par de generaciones, se organizaron en un estado singular. Terraformaron y colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter. Y Oh no, el niño antivacunas, chat. Oh no. Y eventualmente los ¿Por qué no dominios del quieres Sol salir eran con muy a pequeños jugar para con sus el ambiciones, vecino? El y vecino. anhelaron ir incluso más lejos, a nuevos mundos bajo las estrellas distantes. Y así serían recordados como las personas de las estrellas. Pero aún para las personas de las estrellas, el viaje interplanetario era demasiado duro. Así que la solución fue ir allá y crear los colonistas luego. ¿Cómo? Y así se crearon naves rápidas y pequeñas. Dentro de ellas habían máquinas semiconscientes, programadas cool. para replicarse y terraformar el planeta, y luego construir a sus habitantes de los materiales genéticos a bordo. Aunque existió un bizarro problema. La primera generación de humanos a veces formaba un complejo de Édipo con estas máquinas, Wait. y al final perecerían por la crisis de identidad causada. Wait. El de Edipo no era cuando se querían culiar a su mamá. ¡Oh no! Casi la mitad de los intentos de colonización se perdieron por esto, pero aún así, la mitad restante fue suficiente para llenar la espiral humana en la galaxia. Y así, justo después de la colonización humana de la galaxia, empezó su verdadera era dorada. Y aunque estaban tan separados, un flujo electromagnético unía los mundos de la humanidad de tal Wow. forma que ninguna colonia era ignorante de lo que sucedía con sus primos lejanos. Y durante todo este desarrollo, un fenómeno curioso fue observado. La humanidad no encontraba ningún rastro de vida inteligente. Algunos lo atribuían a una rareza universal, mientras que otros lo atribuían a motivos divinos, reviviendo la religión. Sea como sea, ¡Mierda! la pregunta nació: ¿qué pasaría realmente si la humanidad encontraba semejantes o incluso superiores en el amplio espacio? Y RoboWife. llegó la primera señal de advertencia. En esas épocas, un pequeño descubrimiento que tenía implicaciones inmensas. En un nuevo mundo colonizado se hallaron fósiles de una criatura fascinante, porque ¡A tenía huevo! todos los rastros de ser una criatura terrestre, con su nombre justificadamente dado como Pandoravis Pandora. Miren, chat, el pollito del tianguis de colores creció, güey. Luego se demostró ser un descendiente lejano del Tericinosaurio, ¿Ah, qué? un dinosaurio que se extinguió hace millones de años en la Tierra. ¿Cómo? Mientras que toda criatura en ese planeta tenía 3 piernas y un esqueleto Tremendo basado en poto. cobre, Uf. esta criatura tenía 4 extremidades y un esqueleto basado en calcio, igual que en la Tierra. Sea cual sea la causa de su presencia, la advertencia era clara. Existían seres con la tecnología para llevar animales de la Tierra y exponerlos a otros mundos, y llevaban milenios de ventaja. Lógicamente un contacto pacífico era preferido, pero solo por si acaso la humanidad creó armamento. Se formaron dispositivos temibles, capaces de destruir completamente una estrella o aniquilar sistemas solares. Wow. Todo por la precaución y el miedo. Y el primer contacto llegó eventualmente. Oh, no. Los Q, con una antigüedad de casi 1 billón de años, eran nómadas galácticos que viajaban ¡No, de una Chan! espiral de la galaxia a otra, y que constantemente se mejoraban y cambiaban, hasta que se convirtieron en maestros de manipulación genética y nanotecnología.
y con esta habilidad de manejar el mundo material a su antojo, se impusieron una misión de recrear el universo a su gusto, viéndose a sí mismos como seres divinos que traían el futuro a las otras especies inferiores. No. Para ellos, nosotros, la humanidad, no éramos más que sujetos de prueba modificables. Y a pesar de todo el armamento adquirido y la preparación que tuvimos, la humanidad no pudo hacer nada contra sus adversarios y su ventaja de millones de años. Y en menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos, depopulados o, en los peores casos, cambiados. Y la humanidad, que en un momento fue el dueño de las estrellas, ¡Valimos están ahora verga, güey! extintos. Sus logros desaparecidos y su reino en polvo. Sin embargo, los humanos aún persisten. Ay, no. Y este no es el fin de la historia. Pero tendrá que esperar el siguiente video, donde conoceremos los horribles cambios genéticos que los Q hicieron con la especie y las torturas a las que la sometieron. Oh, no. Pero los humanos son seres persistentes por naturaleza. Espérate, chat, miren, ahí estoy yo, güey. Ahí estoy, de ahí vengo. No sé si ven mi mouse. Sí, deberían ver mi mouse. Ahí estoy, güey. Ahí estoy, coche tu madre. Y aquí a mi lado, el pana que se apellida Ramírez, aquí está, güey. Tendrá que esperar el siguiente video, donde conoceremos los horribles cambios genéticos que Nos los Q papearon hicieron muy con la rápido, especie estoy y de las acuerdo. torturas a las que la sometieron. No, un día llegaron Pero los los humanos bichos son a pasear y seres nos culiaron, persistentes por obvio. naturaleza y tal vez en un futuro recuperen su humanidad. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte si no estés suscrito y activar la campanita para no perderte mis videos. Sí, ya vamos a ver al siguiente, güey. Finalmente, chat, la termopapeada universal al Doom marciano. Conche tu madre. Dios mío, weón. Esta es una historia que tiene orden aquí vamos, cronológico. Si no has visto la parte anterior, será mejor que pauses el video y veas la primera parte. Sí, ya la o vi. nada de lo que diga tendrá sentido. Ahora sí, sigamos con esta gran historia, pero antes de seguir, de acuerdo a la serie No. terraformaron todo el sistema solar. Lo Y siento. lento, pero seguro, su reino se extendió por toda la galaxia, llenando de orgullo el significado de humanidad como especie. Pero a pesar de lo lejos que llegamos, los tuvimos que encontrar. O mejor dicho, ellos nos encontraron a nosotros. Los Q. Y a pesar de todos nuestros mejores esfuerzos, los Q aniquilaron en menos de un milenio lo que a nosotros nos costó cientos de generaciones. Verga. Y eso hubiese sido el final. Fin de la partida, especie derrotada. Pero para bien, o tal vez más para mal, no lo fue. Verán, los mundos terraformados por la humanidad se veían extrañamente vacíos para los Q. ¿Ah? En ocasiones no ¿Cómo es había eso? materiales más que personas, ciudades y ciertos espacios ecológicos con especies genéticamente modificadas. Esto debido a que los humanos eliminaron las ecologías alienígenas De hecho, previas a tiene llegar, sentido, ¿sí? como parte de su proceso de terraformar el planeta. Y si recuerdas la parte anterior, te mencioné que para los Q era su misión divina modificar y alterar el universo a su gusto. Y no fue sorpresa entonces que ver a una especie tan inferior en comparación a ellos hacer lo mismo, se ha visto como un sacrilegio inmenso. Ay, Y no. frente a sus ojos insectoides, la Chat. humanidad merecía un castigo apropiado. Chat, somos los herejes Y si esta no había vez. bloques materiales de donde Oh. construir su ideal autoimpuesto, Quiero mi Vaporons. entonces la humanidad sería esos bloques. Y como vencedores y dominadores, tomaron a la especie y crearon miles de ¡Llamen a millones de Dios! variaciones genéticamente alteradas a su antojo. Lógicamente, lo primero que hicieron fue eliminar la sentiencia humana, o la inteligencia humana, o conciencia, como quieras llamarlo, para que Así las que nos tontas volvieron a ideas de todos a rebelión y jugar League of venganza desaparezcan. Legends. Y nos Sí. usaron como mascotas, comida, herramientas, adornos, etc. Pero debido a esto, se pudo mantener una herencia genética en una infinidad de nuevas formas. ¿Cómo Y que en nuestros adornos, mundos weón? reinaron supremos los Q por 40 millones de años. Ejercieron monumentos de kilómetros de alto y cambiaron la superficie de los planetas a su antojo. ¿What? Hasta que un día, así como llegaron, se marcharon. Y detrás dejaron esos miles de mundos, todos llenos con criaturas y ecologías bizarras que alguna vez fueron hombres. Y aunque la mayoría de estas perecieron tan pronto sus cuidadores se marcharon, otras pudieron sobrevivir un poco más, para caer frente a inestabilidades a largo plazo. Pero en unos pocos 20 preciosos mundos, los descendientes de las personas se las arreglaron para sobrevivir. No, es Y que en ya ellos dijo yace el mascotas, destino de la estoy especie. intrigada, güey. Ahora dividida y diferenciada irreconociblemente. Y A ver, esas ¿qué son nos las que hicieron, veremos a weón? continuación.
Gusanos. ¿Ah? En un mundo con un sol ardiente, con una intensidad hecha monstruosa a través de las intervenciones hechas por los Q, la superficie estaba repleta de ciudades muertas. ¿Cómo Pero que aún así la gusanos vida son? sobrevivió. Un poco más grande que el brazo de sus majestuosos ¡Ay, ancestros, qué weá! con forma de pálidos gusanos gigantes, con ¡Verga! pequeños frágiles pies y manos como el único vestigio de su herencia noble. Su vida no se extendía más allá de cavar sin rumbo fijo. Si encontraban por casualidad comida, la devoraban. Si se topaban con otros de ellos, solo a veces también la devoraban. ¡No, gente Pero tuya, generalmente se weón! apareaban y multiplicaban. Y lograron mantener una pequeña pizca de humanidad en sus genes. ¡No! Esperemos que en un futuro les sirva de algo. ¡Qué weá la gente tula, weón! Titanes. En una sabana sin fin habitaban criaturas de más de 40 metros de ¡Qué largo. verga los elefantes, Estas weón! bestias inmensas eran también hijos lejanos de las personas de las estrellas, con sus gordos pulgares en sus pies elefantiásicos, cuya única función era ahora arrancar árboles, ¿Esos son y un pulgares? labio superior hiperdesarrollado para asemejar el tronco de los ancestrales elefantes. ¿Qué weá estoy viendo, Estas loco? criaturas eran de las más inteligentes de todas las subespecies humanas, dejadas por los Q. Su cerebro se desarrolló hasta que eventualmente la sentiencia regresó. Usando su falso tronco para manipulación fina, crearon lenguajes, literatura, y las historias de un pasado borroso resonaban en la sabana. Era fácil notar que en unos cientos de miles de años la humanidad podía regresar a donde estaba, con los titanes. Eso Y es así bueno. hubiese sido, de no ser porque una catastrófica era glaciar azotó el planeta donde habitaban. Y los gentiles gigantes desaparecieron para nunca más volver. Wait. Y los gentiles Viejo, no me di cuenta que eran tan grandes. No mames. ¿Qué weá nos hicieron, loco? Más grandes que una ballena azul. Bro. Yo, what the fuck? gigantes desaparecieron para nunca más volver. No me da Los cuenta que hay depredadores 40.000. y las presas. Los depredadores de-evolucionados Vaya. eran comunes en los mundos salvajes humanos. Muchas todos de se estas murieron. criaturas se parecían a Sí. los vampiros, licántropos y duendes de las leyendas antiguas. Y el más eficiente de estos depredadores se asentó como la especie dominante en su planeta natal, cazando igualmente a otros subhumanos, pero con características más herbívoras. Ellos recorrían praderas, bosques, No. Chad, el Blasco y el Doom. No. Mira, ahí están Blasco y Guido. No. No mames, ¿qué es Blasco? y Dios montañas, mío. ¿Por qué buscando hay sus un presas, furro? sin saber que todos eran descendientes de la noble raza que conquistó el cosmos. La Y fueron esta Ariopose. especie dominante de depredadores que alcanzaron a mantener la chispa de la inteligencia El latente en su Guido cerebro. primigenio, Tal vez les mames, sirva en un Chad. futuro. Hombres antílopes o mantílopes. What? No todas las personas que fueron modificadas por los Q cayeron en la bestialidad completa. Habían algunos que retuvieron su gloriosa mente, pero perdieron toda ventaja fisiológica por la interferencia de los Q. Y esta especie era el mejor ejemplo de ello. ¿Qué weá? Eran engendrados como cantantes y retentores de memoria. Actuaban como recordatorios vivos durante el reino de los Q. Y cuando sus maestros se marcharon, casi no sobrevivieron. ¿Qué es esta weá? Tuvieron que revertir a una postura cuadrípeda y alcanzaron a persistir como animales de pasto, equipados con una completa o quizás ligeramente atenuada mente humana, en cuerpos animales discapacitados para todo. Los mantílopes vivían existencias agonizantes. Como yo. Podían ver y entender el mundo a su alrededor, pero debido a Alpacas. su cuerpo inútil no podían hacer nada para cambiarlo. Y por siglos, manadas apenadas rondaban las planicies, cantando canciones de desesperación y pérdida. Pero afortunadamente, las fuerzas de la evolución se encargaron de aligerar su sufrimiento. Eso es bueno. De nada sirve un cerebro desarrollado si no tienes cómo usarlo. Y en menos de 100.000 años, los mantílopes evolucionaron a la bestialidad total. Y Chales. su melancólico mundo cayó en el eterno silencio. Verga. Los nadadores. Persona, pecado, persona, Quizás pecado. debido a que sus ciclos de vida incluía una fase de larva en un ambiente acuático,
Los Q transmutaron muchos humanos en especies acuáticas de todas las formas imaginables. Pequeños pececillos con rostros humanos, hombres ballena inmensos, peces decorativos Veracrucianos, y demás. hombres cangrejo, La gran mayoría de sus hombres versiones murieron cangrejo. cuando se marcharon. Solo las especies más generalizadas y ligeramente Los mutadas sobrevivieron. veracrucianos, Y los chat. nadadores eran uno de ellos. Nah, se parecían a yo quería sus gente ancestros en varios cangrejo. Sin branquias artificiales, con sus manos mostrándose a través de sus aletas frontales, y ojos humanos fácilmente reconocibles se veían a través de sus burbujosos párpados. Ah, yo quería hombres Por cangrejo, milenios los rondaban sus veracrucianos. mundos ecológicamente truncados, Oye, Hola, y en el ambiente acuático estuvieron completamente a merced de las fuerzas de la evolución. Y tendrán que esperar mucho tiempo hasta experimentar la bendición de la sentencia de Noah. Tiburoncín. ¡Ujaja! Los Espérate, alimentar chat, está bueno el... Está bueno el live action de la sirenita, weón. Está bonito, weón. Está bonito el live action de la sirenita, weón. A mí me gusta, weón. Está bueno. la bendición de la sentencia de Noah. No. Los arrea reptiles. Ellos se podrían considerar afortunados. Mira, esto Los está Q, igual. en lugar de alterar su cuerpo, solo eliminaron su inteligencia y truncaron el desarrollo de su cerebro. Ah, como yo. Vivieron como bestias por un tiempo innaturalmente largo. En parte por la ausencia de no está depredadores. Y además porque los Q alteraron su cerebelo para que ciertas características asociadas con el aprendizaje nunca surjan. ¿Mm? Esta gente tonta eventualmente formó una simbiosis con una de las otras criaturas que habitaba el planeta. Largos reptiles herbívoros, cuyos ancestros fueron traídos desde la Tierra como mascotas. Pronto, este balance mutuo comenzó a cambiar a favor de los reptiles, que no encontraron resistencia de los únicos otros grandes mamíferos en el planeta. Y así, enfrentándose a una dominación reptiliana, a los hombres tontos no les quedó de otra más que caer en silencio a la servidumbre. Puta, o sea que nos dominaron los reptilianos. Así como en la vida real ahora, weón. Oh. Los aplastahuesos. Ok, eso es Sus interesante. ancestros eran diminutos ¡Oh, qué humanos verga! modificados por los Q y criados por los lindos colores que tenían sus picos derivados de dientes. Pico. Solo ¡Eso los es un más toscos y diente! fuertes sobrevivieron, Ah. y eventualmente se acostumbraron a cazar a los subhumanos herbívoros. Para un observador actual, serían material de pesadilla, similares a los ogros de antaño, Oh, qué pero horror, incluso weón. desarrollaron inteligencia y una primitiva civilización. Luego ve el Twitter, Ellos güey. eran la prueba viviente de que los prejuicios humanos en la galaxia poshumana no tenían por qué afectarlos. Una criatura podía comer carne putrefacta, apestar como una tumba y expresar su afecto Oh. defecando sobre otra. Wait. Pero- ¿Cómo? Wait. Facta, apestar como una tumba y expresar su afecto defecando sobre otra. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Te pudiste llevar la jarra? Bueno, nos vemos. ¿Qué? Pero... ¿Por qué hiciste eso, estúpido? Y se lleva la... ¿Qué está mal contigo? Te voy a cagar encima porque te quiero, weón. Conchetumadre. Oh, qué guay estoy viendo, weón. Wow, es amor potente, weón. En efecto, peruanos, chat, no. ¿Qué pasó? Es que, mira, aquí tengo dos vasos, ¿no? Entonces el queso puso uno, tomó la jarra de jugo, se sirvió en el vaso, tomó el vaso, lo echó de vuelta en la jarra y se llevó la jarra. ¿Qué? ¿What? ¡Amber Heard! ¡Amber Heard, po, weón! Es que eso tenía que haber dicho Amber Heard en el juicio. Es que me cagué en la cama de Johnny porque lo quiero mucho. Putrefacta, apestar como una tumba qué y asco. expresar su afecto defecando sobre otra. Oh, qué Pero de asco, igual weón. manera, bien podría ser tu nieto muy muy lejano y ser la última esperanza de la humanidad. Pero los aplastahuesos no pudieron cumplir esa promesa. Hola, espérate. Hola, nena. Se caga encima. Caga agresivamente. Y su civilización medieval cayó después de unos milenios sin importancia. Ah, no. Los coloniales. ¡Ay, Tetris! A ver, ¿qué es Si esto, hasta este punto pensaste que los mantílopes lo tenían horrible y triste,
Prepara tu Nah, yo mente creo que para los que esto. se cagan encima están peor. Su mundo le dio la mayor resistencia de todos a los Q. A ver qué pasa acá. Repelieron no una, sino 2 oleadas de sus invasores, pero sucumbieron a la tercera. Y los Q, con su trastornado sentido de justicia, decidieron que debían pagar. Y muy caro debían. Porque Uy, su a ver qué castigo sería un pasó. ejemplo de humillación por todas las siguientes generaciones. Los Q los transformaron en criaturas sin cuerpo, solo en masas de piel y carne, y fueron empleados como servicios de limpieza de desechos vivientes. ¿Qué? Viviendo de los desechos biológicos de los Q, y ¡Huevón! solo para ser testigos y sufrir su horrible destino, sus ojos, al igual que su conciencia, fue mantenida intacta. ¡Oh, Y qué por 40 horror! millones de años sufrieron, generación tras generación, nació en agonía perpetua. Y cuando los Q se marcharon, rogaban por una extinción rápida. Pero su humillación también los hizo extremadamente eficientes formas de vida, No y se extendieron por mames. todo el planeta como una alfombra de piel humana. ¡Ah! Aquí una sección de un campo de coloniales, y la miseria de su existencia. ¿What? Voladores. No, 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 güey. Acabamos de ver hombres cubo que comen caca, weón. ¡Oh, qué verga esta serie, loco! Ni Warhammer se atrevió a tanto, ¿sabes? ¡Oh, qué Especies similares a horror! monos, que podían volar mira, en un peje membranas lagarto. aladas estiradas desde ¿Tiene sus 2 tetas? dedos. Poseían un corazón como turbina, genéticamente modificado. Cortesía de ¿Por los qué Q, como turbina? que les daba una ventaja increíble en la eficiencia del manejo de energía. Sí, lo peor es que se Con un mundo intacta, perfecto qué y turbio. demasiada ventaja, el desarrollo de la inteligencia podía esperar para los voladores. Ah, Aleteadores de manos. ¿los qué? Algunos subhumanos voladores ¡Ah, no qué estaban equipados con tanta ventaja como los anteriores, Oye. y se vieron obligados a abandonar su vuelo. Oye. Lastimosamente, una sadísticamente simple falla los condenó. ¡Oh, no! En su proceso de atrofia, sus manos llegaron a un estado en el que no servían como alas ni como manos. Oye, ¿qué hace mi tío el rancio aquí, güey? Pero qué wea. Solo Vaya. eran usadas para atracción sexual, y se extinguieron como vivieron, aleteando sus manos sin razón alguna. Qué bueno que se extinguieron porque está este güey con la tula hasta la rodilla, po, weón. Las personas ciegas. Cuando los Q llegaron, excavaron, y excavaron muy profundo. Y dentro de muchos búnkeres de tamaño continental, los humanos esperaron a Vea que sus tu invasores mula, los güey. pasaran de largo. Y los Q los encontraron y remodelaron sin dificultad. Ay, no. Y sus búnkeres formaron una nueva ecología, privada completamente de la luz. En esta ecología había personas, claro, de diferente forma a la habitual. ¡Ah, miren, estoy yo! Trogloditas albinos, con largos dedos táctiles, De- enormes de ahí bigotes vengo yo, y orejas güey. móviles para vivir en la ¡Con las perpetua oscuridad. orejotas! Pero en No, donde qué sus mal. ojos deberían estar, solo había un escalofriante y lisa piel. Ah, pero no tienen ojos, Pero güey. antes de que las personas ciegas pudieran desarrollar inteligencia, Damses, la gracias construcción por la glacial del sopa. movimiento de las placas tectónicas aplastaron Sí, sus tienen búnkeres muchas tulas, weón. Estoy asustada, güey. Qué turbio, no tienen ojos. Los ¡Oh, no! tentadores. ¡Oh, no! En el caso A ver, antes de los que veamos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! de los tentadores, su remodelación fue casi con entusiasmo artístico. Eran usados como decoración. ¿Ah? Ningún humano los reconocería como su descendencia. Las hembras eran conos de carne de unos 2 metros de alto, incrustados en la tierra e inmóviles. Y los machos eran parecidos a pequeños monos bípedos. ¿Qué estoy de cinco y viendo, diez dedos. weón? En esa sociedad, las hembras controlaban todo. Wait. ¡Bastardo! ¡Gracias por las 25 subs! ¡Pero hermano! ¡Ah! ¡Pero! Cálmate, Boons. No, yo no voy a parar esto, por favor. No me interrumpa, me trampé el video de las plantas, weón. Oh, qué weón estoy viendo, weón. Oh, no. Pero bastardo. No mames, 25 subs ni vi a quién le llegó, güey. Pucha, no puedo hacer estas cosas cuando no estemos viendo algo. Es que, pucha, no puedo ni agradecer, pues, güey. Pero muchísimas gracias, pana. ¡Ah, potente! ¿De dónde saca tanta plata ese señor? Debe vender órganos, güey, el güey, pana. El gigantesco pana, güey. Pero, conche su madre, güey. Basadísimo, güey. Muchísimas gracias, bastardo, güey.
Ya saben, chat, bastardo God, wey. Bastardo God. Miren cómo esquivo. Y este nació de las Condes, weón. Oh, Dios mío. ¡Chat! ¡Llamen a Dios! Usando una combinación de señales vocales y hormonales, Viejo. ordenaban a los machos a cumplir sus funciones, mientras se apareaban con el más tonto y obediente. Wey, ¿por qué estamos viendo una planta pareándose con un mono, weón? José Antonio Cast Jr. Qué wea. Pero es que mira, viejo, es literalmente una planta con pelos, wey. Y tiene lo que asumo es enterrado en un hoyo en el suelo, weón. Ah. Es como si si un día te caes, literalmente te coges el suelo, weón. Literalmente el fandom de las VTubers. Oh, no. Esta sociedad increíblemente eficiente hubiese emergido como civilización en solo siglos. Oh, Dios Pero un mío. cometa errante obliteró los bosques de tentadores. Otra oportunidad de resurgimiento. No, de la no, humanidad estos que fue mátenlos, desechada estos mátenlos, fracasadamente no por quiero la naturaleza. verlos. Los desequilibrados. Ay, no, ¿y ahora qué? Los Q eran grotescamente creativos en sus diseños. Un grupo de almas desafortunadas fueron transportados a un planeta con 36 veces la gravedad de la Tierra. Con los Panqueques, resultados de estos panqueques, experimentos pareciendo panqueques. obras de Dalí o Picasso. No hace falta describirlo. Todo What? su cuerpo era un intento en vano de simetría. Todo distorsionado y grotesco. Pero a pesar de sus monstruosidades, Oh, los Dios. desequilibrados florecieron en su mundo aplastante y consolidaron su oportunidad por una renovada sentencia. Bro, parece un Los Striders. arte de Da Vinci, no mames. Hagamos una pausa para quejarme. Strider es algo así como zancadas, tipo andar en zancos, pasos Sí. largos. Y la traducción directa sería como conjugar zancadas en persona, que sería algo así como los zancadores o los zancudos. Pero no queda nada bien, así que el nombre se va a quedar en inglés. Ahora sí, fuera pausa. Mientras que los desequilibrados fueron rediseñados para vivir en gravedad extrema, a estos se les pasó lo contrario. En una luna con un quinto de la gravedad de la Tierra, un mundo de fantasía donde incluso el pasto crecía hasta 10 metros de alto What? y los árboles dejaban en vergüenza los rascacielos de la antigüedad. Un planeta con fauna y flora diversa, llena de animales de granja y mascotas antiguas de humanos. Y ahí los podías ver, en medio de los bosques gigantes, sus brazos, piernas Ahí estoy y cuellos yo, güey. estirados impresionantemente, con grandes secciones de piel colgante para redistribución de calor. Incluso podían Ay, cambiar el color sorry. de su piel para Sorry. reflejar más luz y mantener mejor su temperatura, pero eran extremadamente frágiles. Una caída bastaba para romper sus múltiples huesos, De hecho, a hace pesar mucho de la sentido, disminuida gravedad. Y en Dato curioso, de hecho hace mucho sentido por eso. La evolución en general no hace que los animales sean bípedos, porque al ser cuadrúpedos, si se caen hay menos menos probabilidad de daño. Por eso ser bípedo es, claro, una mejoría en un chingo de otras cosas, güey, pero es muy detrimente para cosas como de salud, por eso. Si eres muy alto y te caes, es más probable que te mates a que si eres muy bajito. El etiquetamiento así funciona. Sí, esta soy yo, ¿saben? Esta soy yo. Cuando el chat se entera de que mido más de 1,90. Así me ven, güey. Así, en tal ocasiones, en campo abierto, un fuerte cual. Con viento más culo y bastaba tetas, para pero sí, así tumbarlos. soy, güey. Luego de unos 2 millones de años de la partida de los Q, unos temibles depredadores evolucionaron de los pollos dejados atrás, asemejando a los dinosaurios de la ¿Los lejana antigüedad, pollos? que arrasaron con todo a su paso, Oh, no. y los delicados y pacíficos Striders fueron sus primeras víctimas. No, literalmente nos extinguieron los pollos. Eso es justicia poética. Parásitos. Mira, yo. Como parte del castigo a otro grupo que también pudo resistir en parte la invasión de los Q, Los jugadores de LOL. aparte de perder su inteligencia, Ew. los Q modificaron un grupo de humanos para que sean formas parasitarias de Oh. tortura a sus semejantes. Eventualmente, el grupo Oh, de qué parásitos horror, que weón. mantenía vivo a su huésped proliferó mucho más que el resto. Ugh. Hay que notar que en todo el proceso evolutivo, una relación parasitaria nunca persiste de un solo lado. Ugh. Y veamos qué le depara el futuro a los parásitos. Sí, no cambia esta imagen, qué asco. Está hecho una Pescadores pata, de dedo. güey. ¿Los qué? Un grupo de humanos despojados de su inteligencia en un mundo de archipiélago. La evolución tomó su rumbo y los subhumanos pescadores eventualmente desarrollaron un elongado dedo ¡Qué con una verga, aguja para weón! ¿Qué facilitar estoy la viendo, pesca. loco? Y en menos de 1 millón de años se establecieron como la especie dominante en el planeta.
pero necesitarían varias otras mutaciones hasta No sé, recuperar gracias su por la inteligencia. sed. Hedonistas, ¡Oh, no! los favoritos de los Q, ¡Oh! diseñados para una vida de placer. Eran cuidados como mascotas engreídas en un mundo repleto de recursos, What? sin depredadores ni peligros. Esta uy. especie se desarrolló a un paso extremadamente lento, en parte por su dificultad para procrear. Su Les vida falta consistía en sexo. dormir, Irónico. comer y tener sexo sin parar. ¡Ah! Todo el ¡Me día, gusta! todos los días. ¡Sexo! ¿Quién necesita pensar cuando vives en el paraíso? ¡Sí, sexo! Los come insectos. ¿Ah? ¿Los qué? Nada en especial sobre ellos. La evolución los adaptó mejor a cumplir su propósito y comer ¿What, insectos. weá? Eventualmente se convertirían en la subespecie que más soportó la galaxia y heredarían el cosmos. Pero por ahora, su única preocupación es encontrar otra colonia de hormigas. ¿Nutritivo? Los espaciales. Es necesario recordar que las personas de las estrellas no sucumbieron enteramente a los Q. Algunos buscaron refugio en el vacío del espacio. Usando las naves generacionales que mencioné en el video anterior, Ah, claro. confiscaron cinturones de asteroides y de ellos obtuvieron preciosas burbujas de aire y agua. Y pudieron sobrevivir en esas condiciones, en el vacío, sin ninguna gravedad artificial. Eventualmente, y por lógica, se provocaron cambios físicos en la anatomía humana. Gradualmente, los humanos se desarrollaron como los observas en el mar, What the fuck? con la ventaja de la capacidad de expulsar gases a través de su ano a presión, facilitando su movimiento por el espacio sin gravedad. Ignoraré Y en eso. un cielo sin peso, la humanidad logró evadir la plaga de los Q. Pero los espaciales no what querían the tener nada que fuck? ver con sus formas de vida ancestrales, y los sobrevivientes iniciales nunca pisaron otro planeta de nuevo. Tan dolorosamente raros que en toda la Vía Láctea no había más que una docena de arcas y unos 100 billones de almas de ellos. Qué loco, güey. Los cazadores de ruinas. Y por último, tenemos a esta A especie ver. particular, separada del ok. resto por su suerte de tener acceso a la herencia de las personas de las estrellas. Ah, cool. Ellos pasaron por la invasión Q con mucha suerte. Sí, fueron reducidos a simios, pero los Q no hicieron ningún esfuerzo en atenuar su crecimiento y desarrollo, y tampoco eliminaron los restos de la civilización que quedó en su planeta. Look at this dude. Che. No. No, el aldeano del Minecraft argentinos. No, no puedo hacer el aldeano del Minecraft, me da risa. Güey. No mames. Look at this dude. Che, boludo. ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas esmeraldas tenés, boludo? Oh, no. Me da risa que los que más están haciendo memes de argentinos son mi chat argentino, güey. ¡Calamardo! ¡Pero mira este güey! Look at the top of his head. Ay, güey. Y aún luego de millones de años, Me imagino, me imagino los Q así creando estos hueones como, mira, son como los del Minecraft y viene otro Q y es como, ah, huevo, sí. las ruinas urbanas contaminaban los continentes. Grande De ahí su Maradona, nombre, güey. los cazadores de ruinas. Obvio. Con mente desarrollándose sin problemas y acceso sin restricciones al conocimiento de las ciudades ancestrales, los Ay, cazadores qué de risa, ruinas man. iban a un paso de desarrollo excepcional, y uno a uno descifraban las tecnologías dejadas atrás hasta que casi igualaban a sus ancestros en conocimiento y habilidad. Todo este desarrollo pasó en un tiempo tan innaturalmente corto, y a veces las tecnologías antiguas ni siquiera eran entendidas completamente, solo replicadas. Casi no sobreviven a las 5 guerras mundiales en su planeta. 2 de ellas con ¡Cinco! intercambio de bombas nucleares, pero eventualmente lo consiguieron. Sobrevivieron. Cuando Argentina se pone en plan del dominio mundial, vamos a ser más racistas y hacer más guerras mundiales. Y ese bautizo con Oh, fuego Dios. los endureció y despertó. La unión de su civilización los hizo superar a las personas de las estrellas.
pero desarrollaron una forma peligrosa de locura. Ay, güey. Los cazadores de ruinas se convencieron a sí mismos de ser los únicos descendientes y verdaderos herederos de la raza ancestral y ¡Como noble los que argentinos! conquistó la galaxia, las verdaderas personas de las estrellas. Y estaban listos y preparados de hacer lo que sea para tomar su era dorada. Ay, Y güey. eventualmente, uno a uno, como estrellas naciendo, la inteligencia y conciencia humana resurgió en los mundos. Pero a excepción de sus ancestros compartidos, estas personas nuevas no tenían nada en común los unos a los otros. Pero eso tendremos que verlo en el siguiente video. El cual veremos justo ahora. Listo, ya volvimos. Tenían nada en común con las personas del hoy. Persona serpiente, ¡Sí, descendientes Douglas! de los gusanos. Eventualmente, el sol calcinante de su planeta empezó a enfriarse y la vida regresó a la superficie. Y los gusanos encontraron muchas diversas oportunidades como nadadores, depredadores, animales de pasto y también eventualmente personas. Tulas, digo bioms. Viniendo de una forma de gusanos mamíferos que escalaban árboles, la ¿Cómo? inteligencia evolucionó, aunque no se veían para nada como sus ancestros humanos, pero su desarrollo social era muy similar. Tuvieron guerras mundiales, civiles, globalización e interactuaban con su mundo con su singular mano pélvica, que nació de los remanentes de los pies de sus ancestros gusanos. Pero algo en lo que más destacaban eran sus ciudades, que eran como enredos de caminos en forma de tuberías, edificios llenos de agujeros y ¡Manos túneles. pata, Pero güey! esta arquitectura tan claustrofóbica para nosotros era perfecta para ellos. No Su mames, aquí descendencia en los... de pana, güey. Aquí con mi serpiente de chill tomándose un mate. ¡Oh, what the fuck! ¡Está muy cool! Mira, tiene una flauta, está leyendo un libro, se está tomando un mate. No, este güey está viviendo la vida, ¿sabes? Este boludo está viviendo la vida loca, güey, tomándose un matecito, güey, leyendo un buen libro, viviendo en tu cañería, güey. Este es básicamente yo, para mí este güey está viviendo la vida perfecta. árboles y como gusanos, los ¡Wow! convirtieron en criaturas ¡Qué chill! extremadamente agorafóbicas. ¿Cómo se quitan la ropa? No, buena pregunta, güey. La gente asesina, descendientes de los depredadores humanos. Los carnívoros también crearon una civilización, y su viaje involucró una serie de cambios durante los cuales perdieron las adaptaciones que los convirtieron en los mejores depredadores. El Sus Blasco. dientes de sable se volvieron ¿Por qué todos aquí se vuelven argentinos? No mames, el Blasco, weón. frágiles y finos, usados solo como órganos de estatus social. Estilo Pero estos Balrog, cambios no los significaban gauchos, debilidad. exacto. Lo que garras y dientes afilados no podían conseguir era mucho más sencillo con arco y flecha, y mucho más con armas de pólvora. La gente asesina, descendiente de depredadores despiadados, adoptaron un perfil social peculiar, basado y enfocado en la violencia y masacre Nadie es mi tío el norteño. por miles de años. A pesar de tener inteligencia y capacidad de progresar como especie, los tipos asesinos se mataban entre ellos en manadas sin cesar, Dios mío. como piezas de ajedrez chocando aleatoriamente. Los norteños del Les espacio. tomó muchísimo trabajo hasta que la modernidad llegó y dividió su mundo en dos: un lado que rechazaba sus costumbres antiguas animalísticas y el otro que las aceptaba y practicaba. El lado que decía Y no justo al furry borde y el lado que de decía la sí aniquilación furry, güey. mutua y la extinción, la modernidad triunfó y la gente asesina triunfó como especie. Los criadores de herramientas, descendientes de los nadadores, solían Pescados, ser criaturas pescados. simples, descendientes de un pueblo torturado, que fue llevado al océano. Sus ancestros remotos no le hubieran dado ninguna oportunidad de que regresen con inteligencia, porque era pensado que los avances tecnológicos eran imposibles en un medio fluido como los océanos. Pero a los nadadores no le importaban estas predicciones, creando una de las más avanzadas y más extrañas culturas alienígenas de todo el linaje humano. El fuego, la piedra angular de toda la ingeniería industrial,
Inventaron el fuego bajo el agua. Era casi imposible de Como Bob sostener y Esponja, ¿te usar imaginas? debajo del agua. Esto no es Bob Esponja. Ah, Pero los creadores simplemente escogieron otro camino. no me Cuando la dejaron. creación de herramientas complejas demuestra ser impracticable, comenzaron a criar a sus herramientas y máquinas. ¿Cómo Para que ellos realmente criar? esto comenzó mucho antes de que las especies eran inteligentes. En una infinita variedad de océanos, ¿Qué? los nadadores siempre adoptaban y controlaban a los organismos que eran útiles de alguna manera. Una ciudad moderna de criadores era una visión impactante, de gigantescas criaturas en forma de corazón que bombean fluidos nutritivos a una red de autorreparadores, conductores vivientes. Este era Los su equivalente a una picapiedras, red ¿sí, de energía cierto? y alcanzaba a todos y cada uno de los gigantes exoesqueletos de los criadores. Por ejemplo, tenían cefalópodos que cambiaban su cuerpo bioluminiscente en forma de televisión, Ah, moluscos diseñados específicamente para secretar sustancias selectivas medicinales y otros dispositivos ingeniosos y bizarros. sí son los picapiedra, güey. Agarro un pulpo y me hice una televisión, ¿sabes? Oh, qué loco. Sí, bioingeniería, mira la weá buena, güey. Es como, no sé, ¿sabes? Un día quiero un auto, güey. Y tomo una ballena y la modifico para que sea un auto llena, güey. No mames, güey. Como los tiranios, sí, como los tiranios. Mira, a ver si es fácil de entenderlo, ¿eh? Tenían pájaros que hablaban fuerte como celular. Hasta que eventualmente la ingeniería genética fue completamente dominada. Cool. Y esto les ayudó a conquistar muchos obstáculos. Los intimidantes profundidades del océano ahora eran parte de su dominio. Y las pequeñas y escasas masas terrestres en su planeta ahora también estaban bajo la palma de su mano. Y sin embargo, No mames, no qué se cool. quedaron ahí. No satisfechos con un simple planeta de agua, los criadores de herramientas se atrevieron a conquistar demás mundos. Y así partieron en naves vivientes, ¿What? gigantescas. Porque los criadores Sí, son como los tiránidos. Una nave espacial viva, weón. Oh, qué cool, weón. deseaban regresar a las estrellas. Ahora sí son tiránidos. Sí, Los qué cool. Sauro Sapiens, ganado de los Arrea Reptiles. ¿Cómo? Uno de los eventuales herederos de la humanidad ni siquiera era humano. ¿Ah? Venían del ganado reptiliano que proliferó durante la caída de los Arrea Reptiles. Este era un verdadero caso de un mundo patas arriba. Nos dominaron los Mientras que los humanos pejelagartos. seguían degenerados dentro de animales descerebrados, los reptiles de sangre fría prosperaron en el clima tropical de Nos su volvimos planeta. vacas, weón. Nos Y volvimos después de caballos. milenios producieron formas más inteligentes, hasta que crearon una cultura. Y estas culturas, eventual y rápidamente, se dieron cuenta del origen verdadero de esas ruinas monstruosas que contaminaban su planeta. Y eventualmente se dieron cuenta la realidad que representaban y la historia de las personas de las Mamá, se estrellas metió otro y su pejelagarto. humillación frente Sí, a es los tu tío Jorge, y güey. en Déjalo sus pasar. esfuerzos arqueológicos, los sauros empezaron a entender que los animales que usaban para comida y para labor eran descendientes de los fundadores de su propia existencia. ¡Qué Y que en algún lado de las loco! estrellas acechaban fuerzas mucho más grandes que las personas de las estrellas. Estas fuerzas oscuras que tal vez algún día regresen. Y por eso, para asegurar su existencia continuada, ellos tenían que estar vigilantes. Y al final, ¡Guau! luego de siglos de disputa entre irse una facción conservadora, ¡Gracias, Ciro! de esconderse en paranoia, y otra facción progresista de enfrentar los problemas a la cara, el progresismo empezó a vencer y expandieron sus esferas de conocimiento, influencia y actividad. Los Sauro Sapiens se convirtieron tan humanos como cualquier otra civilización que empezaba en la galaxia. ¡Madres! ¡Qué cool! Personas modulares, descendientes de los coloniales. ¿También sobrevivieron estos? No. Los esfuerzos ciegos de la ¿Cómo? evolución a veces siguen los caminos más inesperados. ¡Qué bonito! Pero siempre utiliza las oportunidades más fugaces. La propia existencia de las personas modulares era un testimonio de este hecho. Sus ancestros, los coloniales, podrían haberse visto como discapacitados sin esperanza Son para cubos cualquier de carne que comen caca. ¿Cómo lograron sobrevivir? Querían morir. Hasta yo quiero morir al verlos, güey. Estoy sorprendido. Yo pensé que se iban a morir.
Son literalmente cubos de carne que comen caca, weón. Y sobrevivieron, no El mames. observador. No tenían órganos coherentes y su existencia estaba limitada a ser alfombras. Pero los Alfombra que coloniales come nunca caca. se rindieron. Concha tu Y madre. en su tortura consiguieron aferrarse a la vida y a la esperanza, en las más difíciles condiciones. Tuve Y por fe. pura fuerza de voluntad y esfuerzo sin igual, comenzaron a organizarse entre ellos en colonias diferenciadas, en vez de ser solo una alfombra homogénea, y eventualmente comenzaron a competir entre ellos. Y el ganador de esta Mi teoría es que se volvieron triángulos. carrera de coloniales fue una colonia consciente, ¿What? organizada entre unidades hiperespecializadas, cuyo único propósito era dirigir a las demás. Y vivieron en una megápolis, industrializada completamente. Venían en una indescriptible variación de tamaños y formas. Desde What? guardianes de bosques, del tamaño de castillos inmensos, hasta diminutos y pequeños mensajeros. O sea, es como un Megazord, ¿no? Es como un Megazord de carne, así como, ya, güey, tú vas a hacer la pierna, güey, ya. Y tú la pierna izquierda y tú la derecha, ya. Y así se armaron, ¿no? Es como un Megazord, ¿no? O no, o lo entendí mal, güey. ¡Qué fascinante, güey! Sí lo entendí bien, es como un Megazord. Pero de carne. Tú vas a ser la tula. El güey más feliz del mundo hasta que se entera que son gay, güey. Y yo seré la tula. ¡Chat! Como Power Rangers. Turu, tu, tu, tu. No mames, güey. Una cabeza estaba compuesta por varios de estos a ese nivel. Entonces es un Megazord. Es como, ya, nos pegamos juntos, pero tú eres parte de la cabeza, tú eres parte de los brazos. Es un Megazord, weón. Buenas noches, sé que duerme bien. Es un organismo unicelular cooperando para volverse un organismo multicelular más complejo. Son un Megazord, weón. Ellos podían combinarse y separarse, o intercambiar partes, como ¡Tú eres la tula! ¡Sí! ¡Tú eres el poto! ¡No! Yo pido ser el huevo izquierdo. ¡Chat! se presentaba la ocasión. La única cosa Ay, güey. constante en toda su existencia similar a las células era su unidad mental y cultural. ¿Qué tontería estamos Y viendo? así, debido a su estructura biológica, estas personas lograron lo imposible. Su planeta era verdaderamente un mundo de paz e igualdad, una Wow. utopía donde todo el mundo era feliz de ser parte del bien mayor, una completa unidad para los más grandes guerreros de las personas de las estrellas. Estoy sorprendida, la verdad, no te voy a mentir, ¿eh? Los Pterosapiens. Espérate, el último chiste de los últimos, ¿no? Estuve tanto tiempo buscando el clítoris que me volví, Descendientes de los voladores. Ay, güey. Los corazones supercargados de los voladores les dieron una mano afortunada en la evolución y se diversificaron para llenar los cielos. Solo era cuestión de tiempo hasta que la competencia entre ellos mismos por el espacio en los cielos se volvió tan intensa que hubo que hacer variaciones. Unos cuantos abandonaron sus alas y regresaron a los suelos, viviendo como especie de depredadores, herbívoros o incluso nadadores. Pero no, la inteligencia no nació de estos seres, nació en los propios cielos. ¡Wow! Evolucionaron cerebros lo suficientemente grandes para imaginar y ¡Un actuar con el mundo, guajolote! con sus pies que ya eran versátiles para atrapar presas escurridizas y se volvieron más articulados Como que quiere un hasta KFC, asumir ¿eh? el rol de manos. En compensación perdieron un poco de su destreza aérea, pero lo que no podían hacer con sus cuerpos eran más que capaces de hacer con sus mentes. El poder de volar hizo a los Pterosapiens una presencia global, muchísimo antes de que pudieran crear naciones y bordes. Con tan facilidad de viaje, las ideas y los individuos se difundían demasiado rápido para que las diferencias sociales se solidifiquen. De hecho, Tan- eso es un interesante punto, ¿no? Porque la comunicación es lo más difícil, ¿no? Pero si vuelan, a la verga. Un mundo conectado inmediatamente. Qué Increíble como su interesante, vida güey. pareciera. Tuvieron problemas soportando tanto el poder del vuelo y su grotescamente grande cerebro al mismo tiempo. Y como consecuencia tenían un periodo de vida efímero. Alcanzaban la madurez sexual a los 2 años de edad. Ah. Llegaban a la edad media a los 16.
y usualmente morían a los 23. Con Espérate, tan ay, cortos chale, apreté periodos cualquier y ese cosa. ciclo de vida rápido. Sorry, chat. Iba a decir, eso es lo que ven los groomers de Twitter, ¿no? No, es que alcanza la madurez sexual a los 16. Nadie, el típico pederasta de Discord, ¿no? Y ¿Algo así? fugaz, les Oh, hizo qué turbio, apreciar ¿eh? cada momento de su existencia. Como especies, los angelicales voladores ¿Qué como eran algo? víctimas de una enfermedad del propio corazón que les permitía volar. Personas asimétricas, descendientes de los desequilibrados. A ver, ¿en qué evolucionan estos, A güey? pesar de estar distorsionados por la gravedad, los evolucionan desequilibrados estas consiguieron mierda, güey? recuperar su inteligencia y desarrollaron una civilización en solo unos cuantos millones de años. Construcciones aplastadas como panqueques se extendían por todo el planeta, que nunca sobrepasaban los 2 dígitos de altura. Wow, No parecía la gran cosa, pero las estructuras eran realmente entradas a casas subterráneas, escuelas, hospitales, universidades, pero también prisiones, asilos, etc. Sex Vivían Dungeon, claro. vidas extrañas, pero eran humanos en todo el sentido de la palabra. Y al ser humanos era solo natural que quisieran expandirse hacia el infinito y buscar nuevas fronteras para colonizar. ¡Lenguado! ¡Evolución! Afortunadamente, su sistema solar tenía otros planetas similares a su mundo natal, en casi todos los aspectos, excepto, claro, la gravedad. Pero ellos no estaban dispuestos a dejar detalles triviales de tenerlos. A lo largo de la historia, los humanos siempre se han arriesgado a cambiarse a sí mismos para preservar el futuro. Es una apuesta arriesgada, pero siempre ha pagado, desde los días de los marcianos americanos. Pero reingeniar a los aplastados, desequilibrados, para una gravedad más benigna, era un trabajo monumental. Esto es Los interesante. experimentos No tomaron sé en qué milenios mierda van a para evolucionar, güey. adquirir pequeñas y limitadas victorias. Y después de incontables intentos, las personas asimétricas nacieron, o mejor dicho, Yo, fueron what the creadas. fuck? Sus cuerpos cambiaron considerablemente. Lo que eran dedos como palas para deslizarse en la tierra de tan grande gravedad ¿Qué güey estoy se convirtieron viendo, en piernas weón? como ciempieces. Y su única mano fue elongada hasta un nivel extremo. Sus caras grotescas habían sido invertidas y puestas cuesta abajo. verga, Tan weón? bizarras como eran los miembros de esta nueva El raza. cien-pies Disfrutaban humano, tremendas literalmente, ventajas weón. frente a sus creadores aplastados. Eso es un poto, sí, mira, está nalgón. Y si algo sabemos Oh, de un qué güey ejemplo estoy como los viendo, marcianos loco. americanos, es que eventualmente llegan tensiones y guerra interplanetaria. Pero a diferencia de los marcianos, las ¿Qué es personas esto, asimétricas loco? exterminaron sin piedad a su raza paterna y fueron a conquistar su sistema solar solos. En el camino encontraron los remanentes de los Hu y las personas de las estrellas y avanzaron inmensamente, triunfantes en su propio reino. El cien-pies humano, el mismísimo. Simbiontes, descendientes de los parásitos. Bueno, Conforme pasó el tiempo, la relación entre parásitos y sus portadores se conectó a tal nivel que comenzó a integrar Qué la asco. cooperación de individuos que a mí en esta y foto está empezó más fea una que la carrera mierda, me da asco, armamentista weón. de relaciones Ah. simbióticas. El güey está chupando una pata, Algunos weón. parásitos le ofrecían a sus portadores ojos más grandes, Estoy comiendo, por otros Dios. un más potente sentido del olfato o el oído, o incluso defensas adicionales, en formas de saliva venenosa o una mordida extra. Los portadores regresaban el favor con piernas más largas para correr, cuerpos más fuertes y lugares especializados y ergonómicos, ricos en vasos sanguíneos y cubiertos de pelaje Literalmente protector contra el clima, Parasite, lol. para que los parásitos se acomoden mejor en sus cuerpos. Hasta que en un bosque escondido en cierto continente de su planeta, una nueva especie parásita se desarrolló. No tenían El jugador de LOL. spray de veneno balístico o mordidas infecciosas, ni la asquerosamente hipertrofiada garra de sus relativos. Gano. Estos parásitos ofrecían una oferta mucho más simple. Una habilidad para pensar ¡Wow! a cambio de total sumisión. Inicialmente esta relación era como de un caballo y su jinete, pero después de unos cientos de miles de años, los simbiontes podían manipular a sus portadores como Ey, marionetas what the a través de una fuck? combinación de señales olfatorias y táctiles. Después de unos miles de años, estos seres combinados desarrollaron un orden no muy diferente al nuestro, con ciudades políticas e incluso loco! guerras. Llegó la época en la que la Sí, el parásito, o sea,
Aquí no estamos viendo al parásito, no estamos viendo esa garrapata culiada fea. La garrapata culiada fea está en la cabeza, fíjense. El que parece un gorro. ¡Qué tecnología loco! llenaba la Es como mayoría un de las funciones que los headcrab. portadores cumplían. Sí, básicamente un headcrab, Pero sí. muchas de estas criaturas aún mantenían su relación simbiótica, en sentido de tradición y simple eficiencia. Un simbiote promedio comenzaba su día en el portador de trabajo y luego se iba más cómodo a la casa y usaba su portador de casa. Tal vez Déjame estacionar a mi humano aquí afuera y voy a ponerme las zapatillas, el humano de casa, ¿sabes? Qué verga, güey. Voy a tomar a mi humano para acostarme, güey. No, hoy día viene la novia, me voy a poner a mi humano para culiar. ¿What? en ese momento olió en la televisión olfatoria ¡Mames! las noticias de las excavaciones de ruinas de hace millones de años y los maravillosos descubrimientos que se lograron salvar de las personas de las estrellas. Weón, le pegas un pape a Este es un este y lo patrón que se mata. repetía una y otra vez. Las personas navegantes, descendientes de ¡El los cara de pescadores de dedo. caballo! Los pescadores de dedo ya eran parte de los más divergentes en las razas humanas, con muchas pequeñas y muy separadas islas y subcontinentes aislados. Las especies podían evolucionar dentro de las circunstancias correctas en muchísimas formas diferentes. En condiciones similares a los reinos como Madagascar o las Islas Galápagos Si de se la ponen a bailar me voy a matar, conche tu madre. antigua Tierra, No. excepto esta vez en una escala global. Algunos descendientes de los pescadores, atrapados en islas solitarias, se hicieron más pequeños y desarrollaron sus dedos para pescar en majestuosas alas. Otros se fueron ¿Alas? directamente al mar y se formaron análogos de ballenas, delfines y demás. Pero una línea de ¿Qué? evolución en particular dio cabida a las personas navegantes. Ellos también alargaron ¡Qué sus weá! dedos, pero estas no se usaban para nadar. No, los convirtieron en veleros que los ayudaban a atravesar sin esfuerzo los océanos. What, Con sus weá? dedos transformados en estos veleros, usaban sus bocas y sus lenguas extendidas para atrapar a sus presas. Estos órganos eventualmente asumieron el rol de manos, y la necesidad de navegar mejor en los mares casi infinitos Ey, you, what puso the presión fuck? inevitable en sus memorias, y sus cerebros crecieron adecuadamente. Era solo cuestión de tiempo hasta que uno de estos navegadores se Tienen tres convirtiera lenguas, sí, suficientemente no, tienen inteligente dos. para pensar. Y aún con su inteligencia, las personas navegantes necesitaron mucho tiempo para adquirir cualquier tipo de estabilidad social. En su mundo fragmentado, trajo consigo tremenda diversidad de culturas que competían y peleaban entre ellos, hasta que eventualmente una tribu de guerreros desarrolló un armamento a una escala industrial. ¡Qué loco! Y ¿qué una es sociedad esto? que necesitaba mantenerlo. ¿Cómo haces una sociedad? Eres un barco, weón. O sea, viejo, hemos visto cómo a dónde te lleva la evolución. Yo me convertí en una serpiente, yo me convertí en un pájaro. No, ¿sabes qué? Llegó este conchetumare y dijo, no, weón, barco. Y así, en esta noción de modernidad, ¡Qué se les dio una cool! idea ¡Pero de qué paz a las rancio! personas navegantes, y se lograron ¡Wow! unificar y formar una majestuosa especie. Quiero un yate con putas. Y yo me convertí en el yate y tú en las putas, güey. Ese es el plan. Los güey. satíricos, descendientes de los hedonistas. Así estos eran los que les gustaba Su culiar. A ver, a ver, existencia a ver. sumergida en placer parecía inmune al cambio. ¡Sexo! Y tal vez esto hubiera sido el caso por millones de años. ¡Sexo! Pero en las escalas del universo esto es solo un parpadeo. Durante una época particular, su planeta empezó un periodo de actividad geológica sin igual. Y los hedonistas, que hasta ahora estaban atrapados en una isla singular, no más grande que Islandia del hoy en día, no tardaron en colonizar nuevas tierras. Y ya era hora, puesto que esta actividad llevó consigo la expulsión de enormes nubes de ceniza que bloqueaban casi completamente el sol. Y su inocencia finalmente se acabó. La mayoría de no los sexo? hedonistas murieron, incapaces de adaptarse. Los únicos sobrevivientes eran los raros que se podían reproducir rápidamente. Los raros que podían culiar, weón. Aquí ganó el sexo, viejo. Me gustan estos, me cayeron bien, weón. Estos seres se Oh, parecían what the a sus fuck? ancestros en gran medida, excepto que ahora tenían colas enormes y su cuerpo entero estaba reorientado de una Viejo, estoy viendo un velociraptor cantando rock. Bro. ¡No mames!
Oye, está raro Jurassic Park 7, weón. What the fuck? ¿En qué evolucionaste tú? En un barco y tú en un rockstar. ¡Wow! Viejo, qué weá. El Velociraptor cantando metal, wey. De una manera horizontal, así como No. dinosaurios. Y aunque habían abandonado sus estrategias reproductivas indetenibles, sus vidas sociales aún tenían una pequeña pizca de promiscuidad casual. Los satíricos crearon una civilización que se desarrolló globalmente, creando culturas y políticas y demás, y eventualmente innumerables pequeñas naciones, que al final se reunificaron en un mundo. Y luego, desde este punto de unión, el mundo de los satíricos, una vez más, se convirtió en una parada de placer, con festivales, conciertos y orgías ritualizadas cada día de la semana. Esta vez, sin embargo, todo este placer podía ser saboreado con verdadera inteligencia. Yeah. Basados, estos evolucionaron Alopa. para cambiar su estilo de vida. No, mi guacho, estos evolucionaron para seguir culeando y seguir teniendo fiestas aún más grandes, güey. Estos son los míos, güey, me cayeron bien, güey. Los cara de insecto, Los descendientes de los cominsectos. ¿Los cara de Conforme qué? pasó el tiempo, sus ancestros insectívoros empezaron a parecerse a sus presas. Endurecidas placas parecidas al cuero, que en algún tiempo eran usadas como defensa contra picadas y mordidas, se osificaron. Tantas evoluciones y los anteriores decidieron volverse basados. Buenas, caros, bienvenidos, estamos viendo evolución del ser humano. Estamos viendo evolución especulativa. ¿Para qué puedes construir un barco si puedes volverte uno? ¿Y para qué? ¿Para qué evolucionar más allá del sexo, weón? Vive con el sexo, eso aprendí hoy, weón. Y se convirtieron estos qué? integradas en su estructura mandibular. ¿Y estos qué, weón? Sus manos y pies, con un reducido número de dedos, se desarrollaron en extremidades como tenazas. Pero ninguna de estas Wait, ¿se volvieron variaciones bichos? les dio la ventaja, puesto simplemente, debido a un defecto congénito, les permitió recuperar su inteligencia. Cool. Por pura coincidencia, este defecto congénito consistía en un cerebro más grande, Bro, sin ningún propósito específico. esta es la cara que tiene mi tía cuando se me acerca y me dice: oiga, sobrina, ¿y cuándo me trae el novio? Conche tu Pero que resultó madre, útil loco. cuando esta tribu defectuosa Yo, se le what the ocurrió fuck? abrir los nidos de Look at insectos this con una piedra. dude. Y de ahí A ver, chat, espérate. Hagan su apuesta en qué web evolucionan los aldeanos de Minecraft, wey. todo fue Eso va a estar fácil. bueno. Aunque tardó miles de años, el desarrollo desde una hacha de piedra a una nave espacial fue como un parpadeo en el tiempo universal. Y eran extremadamente similares a todas las demás especies mencionadas, excepto por un evento. Oh, Ellos se enfrentaron a otra invasión alienígena. what? La historia no grabó mucho acerca de los invasores, Ah. excepto de que, a diferencia de los Q, su esfuerzo fue un evento singular y fue vencido después de un ciclo intenso de guerra terrestre y espacial. Y aunque fueron repelidos con éxitos, los invasores sí lograron dejar cicatrices profundas. Les dejaron una xenofobia patológica entre especies, hasta el punto de que los cara de insecto le tenían miedo, incluso a sus primos humanos en otras Wow. estrellas. Aunque en un irónico giro del destino, sus miedos van a demostrar ser mucho más que justificados. ¿Ah? Pero aún no. Los cara de insecto Puta, no ya me tenían mucho tiempo. metieron. Miedo para el próximo. Esto está chistoso, es como que, viejo. Esta es la cara que tiene la señora justo antes de putearme porque no le puse pepinillos a su hamburguesa, weón. Esta es la cara de la vieja justo antes de llamar al gerente y despedirte, weón. Conche su madre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Los asteromorfos, ¡Oh, está bueno! descendientes de los espaciales. Inicialmente refugiados, ¿Te imaginas los si siguen espaciales fueron alargando, rápidos güey, se ven en como amaestrar el arañas? vasto Oh. e interestelar espacio. Sus arcas espaciales aisladas se unieron y multiplicaron para formar un aparato gigante que era suficientemente grande para contener mundos enteros. Pero no había ningún mundo dentro de su capital asteromórfica, solo burbujas cavernosas, libres de gravedad, donde sus habitantes podían desarrollarse al máximo, libres de las cadenas del peso. Su cuerpo creció elongado y en cierta forma parecía a los insectos, pero sobre todas las cosas, lo que más creció fue su cerebro,
su pulsátil e inflamado cerebro. Sin ninguna preocupación por la gravedad, Oh. el cerebro humano creció hasta tamaños sin precedentes. Cada generación creaba experimentos ¿Qué es que esto, producían loco? descendencia con mayor capacidad La craneal, tenía gris dando de cabida a Ben 10, seres que güey, iban la en su día a tatula, día, chat. pensando en conceptos Creo y que es una estructuras cola, no sé qué es eso. difícilmente comprensibles para las personas de hoy en día. Las limitaciones fisiológicas de la mente humana habían sido debatidas desde hace mucho, y ahora se estableció que estos límites eran reales, verdaderamente, y que los individuos podían romperlos. What Aún así, the algunos fuck? aspectos de la humanidad, como la necesidad o el deseo básico de expandirse, se mantuvieron, y los asteromorfos expandieron su influencia a través de los cielos, dentro de cada sistema solar, hasta que eventualmente la galaxia estaba repleta de nuevas y diversas formas del imperio del hombre. Pero extrañamente, su dominio no incluye a ninguno de los nuevos y emergentes especies de qué posthumanos. No, ellos perdieron el interés totalmente en estas molestas flotantes bolas de tierra y hielo encadenadas a la gravedad. Se Por primera volvieron vez en la historia racistas. existía lo más Ay, la semejante a un humanidad. semidios en los cielos infinitos de los humanos. Eran callados y la mayoría de las veces ni siquiera eran notados. Cállate, conche tu madre, yo soy mucho más inteligente que tú. Llega el dinosaurio Rockstar, ya, pero al menos yo no tengo el ano de fuera, mierda. Pero estaban ahí, vigilando, y esta vigilia eventualmente ¿Sabes, güey? traería A sus la frutos. verga. El segundo Imperio Galáctico. Y eventualmente, los posthumanos inteligentes comenzaron a llamar hacia afuera de su sistema solar, e inevitablemente se toparon con los sobrinos de las personas de las estrellas, ¿Cómo? y se dieron cuenta de sus ancestros interestelares. Estos descubrimientos gracias por la lógicamente eran seguidos de la realización de que podrían Esa haber por el- otros por- como por la ellos, sub, a gracias. distancias inimaginables. Los contactos todos se establecieron por comunicación de radio. Oye, pero espérate, ¿y mi aldero del No se Minecraft? expandieron igualitariamente. Oye. El imperio comenzó un poco más de un par de millones de años después de que los Q se marcharon, con el primer diálogo entre las más tempranas formas de las personas asesinas y los satíricos. Luego de un par de miles de A mí me gusta matar y a mí al sexo, y así inventaron el sadomasoquismo. Oh, yeah. años se les unieron los cría herramientas, llamándose desde las profundidades de sus Y luego océanos. llega el La pescado segunda y ve ola de qué weá está especies pasando, inteligentes se unieron durante los siguientes 10 millones de años. Ahora vienen el ya. todo y uno modular, los pterosapiens y los de años. Blasco y El Guido. todo y uno modular, los pterosapiens y los florecientes asimétricos ¡Qué contactaron loco! con sus primos celestiales. Y finalmente, en los siguientes 20 millones de años, nuevas civilizaciones evolucionantes como los sauros, las personas serpiente, ¡Sí! los parásitos o simbiontes encantan las personas y las serpientes, personas son re navegantes originales, güey. contactaron al poderoso imperio galáctico. Los cara de insectos estaban conscientes de todo el proceso, pero debido a su experiencia xenofóbica, solo se abrieron después de un desconcertante periodo de 40 millones de años de silencio. Claro, este era un imperio de palabra, puesto que un viaje actual entre las estrellas era demasiado difícil para ser práctico. Pero como las antiguas colonias de las personas de las estrellas, los posthumanos operaban a través de un intercambio sin restricciones de información y experiencia. Cuando el segundo imperio se topó con los asteromorfos, que en silencio saturaron la galaxia con su propio imperio del hombre, pensaron lo peor. Pero por suerte, Uy. estos seres prácticamente divinos no tenían ningún interés Les en valía el segundo chota, imperio, ¿sabes? en ¿Para ninguno qué de sus vamos a mundos. conquistar el Y mundo? los Si están todos asteromorfos meados. fueron O sea, aceptados por lo ¿para qué que era, queremos un mundo lleno de serpientes, incomprensibles hombres y de omnipotentes botes, fuerzas de la güey? naturaleza. Vivimos en el Este esfuerzo espacio, combinado güey. duró por casi 80 millones de años, durante los cuales los miembros de cada especie obtuvieron niveles previamente inimaginables de cultura y tecnología. No hace falta mencionar que todo esto solo fue posible debido al nivel constante de comunicaciones y apertura total a la galaxia. La mayoría de las comunidades aceptó sin dudarlo y participó sin problemas en los diálogos galácticos, pero habían otros, callados y oscurecidos seres, que se rehusaron a unirse, y a través de ellos llegó la ruina del imperio. ¿Ah? Los gravitales, descendientes de los cazadores de ruinas. Después de la elección de los Q, el segundo imperio galáctico mantenía una vigilancia constante contra invasores alienígenas e irónicamente fallaron de estar atentos entre ellos mismos. La segunda gran invasión de la galaxia no vino de Oh, afuera, qué grande, ¿eh? sino de adentro.
los cazadores de ruinas, afortunados en heredar los secretos de las personas de las estrellas y de los Q, cuando otras especies eran simples animales descerebrados, experimentaron un avance tremendo en capacidad tecnológica. Dentro de todo, eran tan sofisticados, si no más, que los asteromorfos del vacío. Pero su ascenso no fue algo sano. Si mal no recuerdan, la mayoría de los cazadores de ruinas ya eran formas trastornadas, que asumían el hecho de ser los únicos y verdaderos herederos de las personas de las sí, eran estrellas, como los argentinos, ¿no? y se rehusaban a comunicarse con sus relativos en otros planetas, y se enfocaron en sus asuntos. Los Y en callados del esta salón. presumida posición neurótica, asumieron verdaderas proporciones peligrosas, después de que los cazadores de ruinas se modificaran a ellos mismos. El origen de esta modificación vino de una catástrofe antigua. El sol de los cazadores estaba pasando una fase rápida de expansión, y los avances de la especie, tan avanzadas como eran, no podían hacer nada para detener este proceso. Así que los cazadores hicieron la segunda mejor cosa. No podían cambiar el mundo, así que se cambiaron a ellos mismos. Las condiciones infernales de la expansión solar significaba que una reconstrucción biológica estaba completamente fuera del rango de posibilidades. Así que los cazadores reemplazaron sus cuerpos con máquinas esféricas flotantes de metal, que movían y moldeaban su entorno a través de ligeras manipulaciones de los campos de gravedad. En las versiones primarias, estas esferas aún tenían el cerebro orgánico de los últimos cazadores, pero en siguientes generaciones, nuevas formas de mantener la mente a través de computadores cuánticos fueron creados, y la transformación se convirtió en absoluta. Los cazadores de ruinas fueron reemplazados por los completamente mecánicos gravitales. Aunque ni siquiera eran orgánicos, los gravitales aún mantenían sueños humanos, ambiciones humanas y delirios de grandeza Eso no humanos. está tan mal. Y esto, combinado con su cuerpo mecánico, les permitió cruzar el espacio sin problemas. Y crearon la guerra interestelar como una posibilidad aterrorizante. Como los Pero necrones, esto es pero hechos todo lo que bolita, podemos ¿no? hablar ahora. ¡Oh, come on! Estate atento a la siguiente y última parte. Sí, estamos viéndolo al tiro, así que adelante. Mencionamos cómo luego de una catástrofe se vieron obligados a cambiar sus cuerpos por bolas metálicas flotantes, Típico. manejadas por una Aquí hay un terremoto y todo, supercomputadora nos hacemos cuántica bolita, capaz de imitar mecánica la mente gigante, humana. claro. Y con este resumen terminado, podemos empezar la cuarta y última parte de esta serie de All Tomorrows. La invasión de las máquinas. Tomó un largo tiempo para que los gravitales se preparen, principalmente el desarrollo de nuevos cuerpos, capaces de resistir los saltos interestelares. Pero cuando finalmente decidieron que ya era el momento, nada sobrevivió a la masacre. ¿Ah? Las invasiones seguían un plan ridículamente simple. Tapaban el sol de los planetas objetivos con veleros de millones de kilómetros de distancia, ¿Cómo? específicamente construidos para esa función. Y si los mundos moribundos lograban poner una pizca de resistencia, con lanzarle 1 o 2 asteroides se acababa el problema. ¿What? La verdad, también tenían enormes naves invasoras, pero rara vez era necesario desplegarlas, principalmente porque las máquinas habían cogido a sus primos desprevenidos. Las grandes muertes, todas de las cuales ocurrieron en un relativamente rápido periodo de 10.000 años, redefinieron los límites del genocidio y el horror. Y casi todas de las nuevas especies humanas, seres únicos que soportaron extinciones masivas y navegaron el mar de la evolución arriesgándose a todo hasta sobrevivir, para construir mundos que podrían llamar como suyos, desaparecieron sin dejar rastro. Incluso los Q eran leales y respetaban la vida. Claro, la distorsionaban y la subyugaban, pero al final le permitían a sus súbditos vivir. Para las máquinas, sin embargo, la vida era un lujo que estos falsos herederos no tenían derecho a disfrutar. Pero toda esta crueldad, irónicamente, no nació de ninguna clase de odio. Los gravitales, ya muy acostumbrados a sus cuerpos metálicos, simplemente no reconocían la vida de sus primos orgánicos. Y cuando mezclamos esta apatía por la vida orgánica, junto con sus ideas dementes de ser los únicos herederos de las personas de las estrellas, las extinciones fueron llevadas a cabo con un nivel de banalidad similar a un ingeniero que manda demoler un edificio abandonado. Y bajo el reino de las máquinas,
la galaxia entró en una nueva era oscura. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas de la invasión. Bro. Primero, no era una simple guerra de una especie a otra. No, esta era una destrucción sistematizada de la vida misma. Y cuando consideras un evento tan grande, es fácil perderte en desilusiones románticas. Es demasiado sencillo solo escribir a los gravitales como seres malvados, pero no hay que pensarlo así. Para empezar, los gravitales no eran malvados, al menos no bajo su propia percepción. Nadie Estos nunca. seres, que aunque eran mecánicos, Espérate, vivían nunca. sus vidas como individuos. Mira, aparte que me intentaron asustar, en serio, voy a estar tan feliz cuando se eliminen esos canjes. Igual es como interesante pensarlo, ¿no? Es lo típico, de que desde su punto de vista no son los villanos, no. Simplemente hacen lo que les conviene, porque para ellos los villanos son los demás. No diría que es un punto de vista justificable, pero ¿cuántas veces no ha ocurrido en la vida humana? Qué horror, weón, qué horror. Y operaban dentro de sociedades lo más humana que te puedes imaginar. Claro, ellos rindieron su herencia orgánica, pero sus mentes no eran Como los nazis, fríos sí. y calculadores dispositivos que son las verdaderas máquinas. Aún después de dar órdenes que destruirían Oh, Dios miles mío, de qué horror. millones de almas, un gravital tenía una casa donde ir, y aunque suene increíble, una familia. Un nazi también, así que yo no los voy a justificar. Yo los quería, aldeanos de Minecraft. Yo los quería, weón. Y un círculo de amigos, frente a los cuales sentían afección verdadera. Así que a pesar de poseer la capacidad de sentir compasión y empatía, todo este trato fuerte para minimizar la vida orgánica fue el resultado de, como ya lo mencioné, una simple inhabilidad de entender el derecho a vivir de estos seres. Además, los gravitales no tenían un singular e indivisible todo, cuyo único propósito era destruir el universo. Dentro de sí mismo, el imperio de las máquinas estaba dividido en facciones políticas e incluso fe religiosa. Así que no es como si la invasión de las máquinas significaba el fin de todo. Ciertamente, hubo una exagerada destrucción de la vida, pero lo que se perdió era solo vida orgánica, consumiendo po. energía, dirigiéndola para la reproducción de las máquinas. Las máquinas estaban tan vivas como cualquier organismo basado en el carbono. Basado. Y a pesar de todo, Perdón. la vida de alguna forma sobrevivió. E incluso las máquinas preservaron a algunos de sus predecesores orgánicos. Los sujetos de prueba. ¿Ah? Los cara de insecto, racialmente tímidos y xenofóbicos, debido a su historial de sufrir repetidas invasiones alienígenas, fueron las primeras especies en enfrentarse a la masacre de los Oh, gravitales. Dios. Y tan irónico como su destino pudiera parecer, los cara de insecto fueron los más afortunados de todos los humanos. En lugar de ser exterminados, como el resto de sus primos, sobrevivieron como los únicos seres orgánicos en el imperio de las máquinas. Tal vez las máquinas no habían perfeccionado su cruel apatía para ese entonces. De cualquier forma, les permitieron mantener una atenuada parodia de su existencia. Ay, Y los no. cara de insecto perduraron, aunque no se parecían en nada a sus ancestros originales. La ingeniería genética, que era el arte perdido de los destructores de la galaxia y después de los Kree herramientas, también fue amaestrada casi igual de comprensivamente por las máquinas, y no tenían ningún recelo en cambiar lo que para ellos no consideraban estar vivos. ¿O acaso una mujer o un hombre de hoy en día mostraría alguna aprehensión o recelo al rearmar una computadora o incluso reciclar basura? No. Creo que no es comparable, Esta era la guacho. actitud de los triunfantes gravitales. Guacho, Y así, no. multitudes de Oye, what sujetos the de prueba fuck? fueron producidos, distorsionados a tal grado que incluso la interferencia de los Q parecería algo sencillo y tímido. ¡Qué verga! La mayoría fue usado como sirvientes, niñeras y esclavos. Y estas eran las formas suertudas. Algunos hombres fueron reducidos a nivel de culturas celulares, útiles solamente para el intercambio gaseoso y filtrar desechos. Otros fueron moldeados dentro de ecologías artificiales, que servían solo de entretenimiento. ¡Qué weá! Y otras máquinas, con sus aún humanas ambiciones, Oh, tomaron esta práctica a otros niveles.
y producían obras de arte vivientes, condenadas criaturas de un solo uso, que solamente existían como un anacronismo biológico. Y así sea como herramientas o entretenimiento, la humanidad se sostuvo del meñique a su herencia biológica, mientras sus primos de máquinas reinaron supremos por 50 millones de años. Pero como dije, el imperio de las máquinas no era un solo individuo, como los modulares. Chinga tu madre. ¿Sabes, güey? Qué turbio e interesante de que la humanidad se volvió algo inferior, ¿no? Por los Q. Y eventualmente revolucionaron en algo peor que los Q. En fin, la sociedad, weón. Y tenía docenas de diferentes facciones, que no siempre aprobaban todo lo que se realizaba, weón. incluyendo el trato de sus humillados sujetos de prueba biológicos. Y algunas máquinas, dentro de un proceso involucrando muchas religiones, Poético. doctrinas filosóficas y sociales, comenzaron a comprender la universalidad y el valor sagrado de la vida. Y este pequeño grupo de máquinas secretamente ingeniaron lineajes de sujetos de prueba que podían vivir, moverse y pensar tan libremente como en un momento pudieron. Y en unas cuantas instancias memorables, los ingenieros se enamoraron de sus creaciones y fueron martirizados, lo que solo causó a otras máquinas un cambio de pensamiento. Te quiero mucho, tabla del refrigerador. ¿Qué síndrome de Estocolmo es esto? ¿Qué weá estoy viendo, loco? Hasta que eventualmente, esta ideología ganó suficiente potencia para ser practicada abiertamente en la vida diaria, lo que causó eventualmente que el imperio de las máquinas experimentara su primera, corta y amarga guerra civil. A la larga escala, los problemas internos del imperio de las máquinas puede que la hayan llevado a su caída por sí sola, pero no había necesidad de esperar tanto, porque el imperio experimentó una corta, pero inmensamente más cataclísmica muerte. Verán, por muchísimo tiempo, las máquinas y los asteromorfos cruzaban miradas nerviosamente. Nunca se habían enfrentado en conflictos abiertos, puesto que los asteromorfos se quedaban en sus asuntos en el vasto espacio, mientras que las máquinas ocupaban los planetas. Y así era en casi todos los sistemas solares de la galaxia. Y esta tensión entre los seres orgánicos que vivían en el vacío del espacio y las máquinas que vivían en mundos perfectamente terrestres se hacía cada vez más fuerte. El poder estaba igualado entre los dos imperios rivales. ¡Mátenlos! Y cada lado sabía las que tostadoras, cualquier me clase cae de mal. guerra resultaría en la aniquilación mutua. Y solo la completa locura podría llevar a este conflicto. Pues bien, el imperio de las máquinas, luego de su guerra civil, era una completa locura. Porque en orden de desviar la atención de los problemas internos, necesitaba un nuevo enemigo. Típico. Y en su ignorancia, decidieron que ese enemigo debían ser los asteromorfos. Oh, Dios. Es innecesario y casi imposible describir la masacre que siguió. Conflictos que duraron a la baja unos cuantos millones de años, y la pérdida de vida resultante, tanto mecánica como orgánica, hizo que el genocidio de las máquinas iniciales pareciera irrelevante. Cuando el polvo cósmico se asentó, los vencedores se mostraron a sí mismos. Los conquistadores fueron los asteromorfos, que cambiaron hasta el punto de ser irreconocibles. ¡Mira, soy yo! Después de 50 Tengo las millones de mega años orejas, de güey. continuada autoperfección. Sus asquerosos cerebros hipertrofiados se estiraban como alas en ambos lados, y sus extremidades derivadas de dedos formaban un íntrico organismo difícil de describir. Y ¡Chupen los bolitas de mierda espaciales! Y una paciencia sin límites. ¡Pinches aldeanos Estos de seres Minecraft, casi weón! completamente destruyen a las máquinas, Mataron a los a hombres pesar de barco, perder un weón. doloroso Mataron a número de su Blasco, propia weón. especie. ¿Cómo Pero mataron gracias a este Blasco? ¿Quién conflicto, se va a los culiar a Nequito, asteromorfos también weón? perdieron esa apatía Pobre frente a sus Nequito, primos weón. humanos. Y gracias a que algunos sujetos de prueba habían sobrevivido al evento, los asteromorfos ya no podían hacer la vista gorda. Y era su trabajo hacer la limpieza de todo este enredo. Usaron los sujetos de prueba y los modificaron genéticamente para que puedan habitar planetas enteros. Qué wea la tula Y de durante hélice, la tarea de loco. reconstrucción, que duró aproximadamente 2 millones de años, muchos de los constructores de mundos asteromorfos emergieron como verdaderos dioses, creando mundos habitables prácticamente de la nada.
Y los sujetos de prueba, mientras tanto, se convirtieron en los herederos de una verdaderamente nueva y azotada por la guerra galaxia que resurgió como el Fénix. Cuando rellenaban los mundos perdidos, los dioses asteromórficos también tomaron medidas de asegurar la continua seguridad de sus creaciones. El abrupto ascenso de las máquinas demostró de que, a menos de que sea regulado cuidadosamente, la riqueza de las estrellas siempre podrían albergar a una raza de usurpadores pangalácticos. Los asteromorfos vigilantes, pero transparentes, no querían interferir directamente. En cambio, producieron versiones terrestres de su propia especie para regular la galaxia. Adaptaron sus delicados dedos etéreos en extremidades y encogieron su cerebro considerablemente para que resista los rigores de la gravedad. Esta línea secundaria resultante estaba truncada para los estándares asteromorfos, pero aún producía semidioses en todo el sentido de la palabra. Si eso es un semidios, no quiero ver al diablo, weón. Los espaciales terrestres, o simplemente los terrestres, nutrían y controlaban el entorno de las civilizaciones después de la guerra en muchos planetas. Y actuaban como cuidadores, profetas, reyes y emperadores. Jesús, el perrito en la taza, Gilliman, lo mismo. El problema era que muchas veces estas razas recién nacidas se rehusaban a hacer caso a sus mentores, y en muchos casos se rebelaban contra ellos. No hace falta decir que este crimen siempre era castigado con una rápida extinción. Y además, de vez en cuando los propios terrestres crecían corruptos, por si acaso, y en lugar de ofrecer una guía, los terrestres en algunos planetas simplemente jugaban a ser dioses, tejiendo religiones alrededor de ellos. No era ético ni productivo, pero este método parecía garantizar más estabilidad de alguna u otra forma. Y así, la inteligencia orgánica reclamó su dominancia en la galaxia. El Nuevo Imperio, manejado por los terrestres y populado por una infinidad de descendientes de los sujetos de prueba, eran vigilados al final por los prácticamente omniscientes asteromorfos, y lograron el más grande progreso y una más larga calma en la galaxia que todos sus predecesores combinados. ¿Y qué pasó con las máquinas? Pues no todas las máquinas fueron destruidas. Mucho después de su caída de la cima, las máquinas aún se aferraban a la existencia. Originalmente, los asteromorfos planeaban exterminar a todos y cada uno de ellos, solo para descubrir que las máquinas eran simplemente demasiado útiles. Por millones de años habían perfeccionado la interfaz entre mente y máquina a tal nivel que podían vivir y operar en la mayoría de condiciones inhospitables. Estos seres, una vez privados de su poder pangaláctico, harían contribuciones invaluables para la investigación y exploración del nuevo imperio. Había un sentido de justicia poética en todo esto. Las máquinas que en algún momento distorsionaron las formas de vida biológica a su voluntad, al final fueron tratadas en el mismo estilo. Para comenzar, los asteromórficos eliminaron completamente su habilidad de manipulación gravitacional, la misma fuerza que los había hecho invulnerables en el primer lugar. Se les fueron dados finitos periodos de vida y ligeramente atenuadas imaginaciones para que la historia no se repita a sí misma. Pero a diferencia de sus ancestros, las nuevas máquinas fueron bendecidas con cuerpos de nanotecnología que podían remodelarse continuamente, lo que significaba que podían venir en cada forma y tamaño imaginable. Aparentemente y a pesar de esta versatilidad inimaginable, las nuevas máquinas nunca fueron tan comunes o prominentes, aún después de que aceptaron completamente su rol como los más bajos ciudadanos del nuevo imperio. Las más grandes guerras en la historia concebible dejaron en gran medida a los seres orgánicos con demasiada desconfianza de sus vecinos mecánicos, y las nuevas máquinas fueron tratadas con un nivel de discriminación. Los pecados de sus padres los encadenaron permanentemente. Y con sucesivas olas de descubrimiento y colonización. Salchicha de carne. Espera, ¿de qué más va a estar hecha una salchicha? ¿De tierra? No lo sé, dímelo tú. Apoyadas con las máquinas, el nuevo imperio creció exponencialmente. Tal fue el crecimiento de riqueza y progreso que su descripción necesitaría el uso de conceptos que aún permanecen inexplorados hoy en día.
Hablarle al hombre de hoy en día acerca de los descubrimientos y proezas del nuevo imperio sería como darle lecciones del siglo XX a un troglodita. Pero estas entidades magníficas no eran ciegos a su universo alrededor, y apuntaron sus ojos, oídos, sensores y demás a todos los eventos de las galaxias lejanas. El nuevo imperio sospechaba que en las nébulas vecinas podrían tener criaturas indígenas, y era sabio contactarlas antes de que haya un malentendido o incluso un conflicto. Antes de Por el más otro tostadoras lado, asesinas. estas observaciones también servían como vigilias frente a invasores potenciales, porque incluso ahora, la memoria de los Q jamás será olvidada. Güey, sí Y lo hemos este visto a los Q descubrimiento de nuevo. eventualmente fue hecho. Una de las galaxias vecinas mostraba patrones de actividad que eran, sin lugar a dudas, signos de una organización inteligente. Algunos pensaban que era el descubrimiento de una nueva civilización, mientras que otros temían de un posible regreso de los Q. Y afortunadamente, este segundo encuentro con una especie alienígena probó ser uno de paz. Ah, La piola. otra galaxia, dominada por una unión conectada de seres diferentes que precedían los unos a otros por varios tipos de los llamados anficéfali, What? criaturas bizarras que semejaban serpientes gigantes, con cabezas en ambos mierda finales, estoy y viendo, una de loco? ellas tenía un secundario cuerpo retráctil que Obvio. usaban para interactuar con el mundo. Aparentemente también pasaron por una serie de regresiones, radiaciones evolucionadas y autoimpuestas modificaciones genéticas. No, estos Justo ya no son como la humanos, humanidad lo estos pasó. legítimamente Y son con aliens, todas sus güey. diferencias salvajes, estos Eso seres entendí. fueron bienvenidos. Y fueron los primeros, pero ciertamente no los últimos. El propósito de este trabajo no es describir el progreso terminar sin esta límites historia, güey? que hizo este contacto intergaláctico. Uno podría ir indefinidamente hablando de cómo las galaxias se unieron, se reencontraron y subyugaron a los Q. Ya era hora, maldita sea. Güey, O cómo ¿qué? Literalmente mi cerebro se apagó 2 segundos, ¿what? Uno podría ir el progreso sin límites que hizo este contacto intergaláctico. Uno podría ir indefinidamente hablando de cómo las galaxias se unieron, se reencontraron Cool. y subyugaron a los Q. Ya era hora, maldita sea. O cómo tomaron sus soles Güey, con caparazón. güey, ¿y eso es todo? ¿Y ya? ¿Así tal cual? Indefinidamente Güey. de cómo las galaxias se unieron, se reencontraron y subyugaron a los Q. Ah. Ya era hora, maldita sea. Sí, así estoy yo, güey. ¡Sí! ¡Se murieron! Pero ya, o sea, es como que, puta, no, un día, ¿sabes qué? Lo encontramos y se murieron, güey. Es toda güey. Y eso es todo, güey. Y se murieron. O cómo tomaron sus soles con caparazones Ah. artificiales y multiplicaron sus zonas habitables por millones. O cómo cruzaron el Bueno, espacio interestelar con agujeros de Es gusano. un final, Hicieron es un el final viaje rápido, pero interestelar es un una final cosa del pasado. bonito. Creo. Por un tiempo, todos los hombres Sí. eran dioses. Sí, sí. Pero, desde tu o nuestro punto de vista, un descubrimiento simplemente resaltó en esta orgía de avances. Termopapearon a los Q. Comparado con logros monumentales como la domesticación del propio espacio Es y un la final construcción precoz, de pero no caparazones uno estelares, bonito. esto era como un parpadeo, como una revelación de una hace mucho tiempo olvidada trivia. Este fue el redescubrimiento de la Tierra, la cuna de la humanidad, de donde los omnipresentes that's cool. astromorfos, los dominadores de estrellas máquinas y los Ese millones final de fue más humildes rápido que residentes muchos en la de cama. todas las razas podrían apuntar su dedo como origen. Este descubrimiento fue hecho calladamente ¿Qué es esta por un weá? investigador singular que, combinando los vestigios de la historia olvidada, décadas después de quedar enterrada y millones de años de guerras, invasiones y extinciones, logró desenterrar la evidencia comprensiblemente. Y cuando ella finalmente se cruzó con evidencia irrefutable, no había nadie para celebrar. Eso vendría después. El descubrimiento despertó un cierto nivel de interés. Claro, nada tan cerca como otros descubrimientos. Para la mayoría de los humanos del cosmos, su ancestral cuna era simplemente un trozo interesante de información, una pieza ¡Qué de loco! trivia con la cual perdieron todo lazo. Y aún así, una nave fue enviada y aterrizó sin ninguna ceremonia. Por ahora,
no había ninguna inteligencia restante en la Tierra, No. demasiado alejada de los centros principales de la población. Había sido completamente ignorada, se había vuelto salvaje y estancada. ¿Y habían dinosaurios de nuevo? Pero ¿No? aún así, esta era casa. Y cuando los exploradores salieron de su nave, los pies humanos tocaron a la vieja Tierra una vez más. Después de una ausencia de 560 millones de años, la humanidad había vuelto a casa. ¡Wow! Y debo concluir mis palabras con una confesión. La humanidad, la misma especie a la cual he narrado en sus crónicas desde su infancia terrestre hasta su dominación de las galaxias, está extinta. Claro, hace rato. Todos los seres de los que hablé anteriormente, desde los inferiores gusanos hasta las personas navegantes, los megalomaníacos gravitales y hasta los últimos ciudadanos galácticos, ya son muertos por ya millones de años. Simplemente estamos empezando a unir la historia con la evidencia que tenemos a la mano. Chale. Lo que acabas de ver es simplemente nuestra mejor aproximación de la verdad. Mira, sinceramente es un final bastante bonito, pero no paro de pensar de que la humanidad se volvió después de comprar leche. ¿Sabes? Después de como 70 años, güey. Ahí termina, ¿no? Es como la reflexión final, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? Sí, ¿no? Tal vez fue una última e inimaginable guerra de aniquilación, una que trascendió el propio significado del conflicto. Tal vez fue un rompimiento gradual de las galaxias unidas y cada raza se enfrentó con su privado y singular final. Y todos se O murieron. tal vez, como Sí. sugieren las teorías más locas, una migración en masa a otro plano de existencia. Ah, Un viaje hasta obvio. algún lado, de algún tiempo, de algo. Pero el punto es que, honestamente, no sabemos. Al final, lo que le pasó a la humanidad no importa. Como cualquier otra historia, es temporal. Ciertamente larga, pero últimamente efímera. No tuvo un final coherente. Pero de todos modos, que el de la no humanidad. necesitaba tenerlo. La historia de la La humanidad... Dani con el no- bastoncito, toda vela, volviendo con la leche. El punto es que se culiaron a los Q. Ese final me gusta. Terminémoslo ahí. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde se culiaron a los Q? Quiero terminar con eso, weón. ¿Dónde está, güey? Lo quiero ver, güey. ¿Dónde está, güey? Quiero disfrutarlo, güey. Peso sin límites que hizo este contacto intergaláctico. Uno podría ir indefinidamente hablando de cómo las galaxias se unieron, Me se perdí, güey. reencontraron, ¿Dónde está, güey? Que quería que se culiaran a hicieron los el Q, viaje güey. interestelar una Por la cosa del cresta. pasado. Por un tiempo, todos los hombres eran dioses. Pero, desde tú o nuestro, comparado con logros monumentales No, como no, la me pasé. Quiero terminar con esa fotito celebrando. ¡Sí! ¡Se los pichulearon! El propósito de este trabajo no es describir el progreso sin límites que hizo este contacto intergaláctico. Uno podría ir indefinidamente hablando de cómo las galaxias Sí, se aquí viene. unieron, se reencontraron y subyugaron a los Q. Ya era hora, mal. ¡Sí! Bueno, el final no les voy a mentir, está bastante interesante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo trata de que como con el tiempo y el espacio, ¿sabes? Las cosas que ahora para nosotros parecen largas son tan efímeras en la densidad y espacio de la vida, ¿no? ¿Qué seremos de nosotros en 1000 años, güey? ¿Seremos recordados? ¿Seremos algo? ¿Realmente algo de lo que hicimos ahora habrá valido la pena? Ahora, mañana, un mes, un año, nuestras vidas, ¿valdrá de algo para lo que realmente es el peso de la existencia? No lo sé, y definitivamente como VTuber no quiero pensarlo. ¡Wow! ¡Se murieron los Qs! ¡Sí!